López es un ejemplo vivo de la mediocridad en que ha llevado su desgobierno, aparte de que es un tipo que actúa y habla con descaro, con desvergüenza, sin tomar en cuenta la dignidad, sin tomar en cuenta los derechos y la sensibilidad de otras personas. Y esas aptitudes de desvergüenza no son más que un reflejo de que López nos va a llevar, antes de que termine su mandato, a su mediocre partido político Morena, a un gobierno despótico y un gobierno insensible a respetar la Constitución General de la República. Pues prueba de ello es que en la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución en la ciudad de Querétaro, avasalló al resto de los poderes legislativo y judicial. En primera, porque en lugar de pedir perdón a los poderes de la Unión que representan Santiago Krill como presidente de los diputados y la señora Norma Piña, que es la representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por haber faltado a su juramento de respetar la Constitución y las leyes ordinarias, así como de ver por el bienestar de la nación y de lo contrario que así se lo demandara. Lo que hizo fue burlarse de la posición del diputado de que llamaba la conciliación y de que quería diálogo, como sucedió en el transcurso de la revolución con la Constitución de 1824 y 1857. Y en lo que hace a la ministra Norma Piña, debió haberle pedido perdón por haber tratado de imponer a la ministra Yasmín plagiaria de una tesis, y en donde ello provocó la desmistificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la vergüenza de López de sostener a una ministra que no tiene los méritos de honestidad que establece la misma Constitución. Aparte de ese avasallamiento que está haciendo de los poderes de la Unión, y que para recordar son la esencia de nuestro sistema de gobierno, que se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y que el ejercicio de la soberanía de todo ciudadano se ejercita precisamente en esos poderes de la Unión. Y el otro aspecto que indica que López, estos últimos meses que tiene en el gobierno, va a actuar como lo hizo Pedro Castillo, el fallido presidente de Perú, de llevarnos ya definitivamente al comunismo, porque lo más seguro es que en las próximas elecciones López va a ser derrotado, al igual que sus paleros, en las elecciones para presidente de la República y otros cargos importantes. Y digo que actúa ya sin ninguna cortapisa, actúa con desvergüenza y con abuso de autoridad, porque las instituciones a las que supuestamente está representando le quedan cortas, y su obligación de respetar las leyes y de que los poderes de la Unión, me refiero al legislativo y al judicial, tengan
precisamente la autonomía que la Constitución les señala para que sean unos verdaderos equilibrios en el gobierno de la República. López se ha vuelto más descarado, más cínico, más desvergonzado. A él ya no le importa conservar las formas, no le interesa que su gobierno sea un gobierno faccioso, un gobierno de cuarta que establece privilegios para sus favoritos, para sus paleros de la cuarta de formación. Y ese descaro de hablar y actuar con cinismo y sin respeto a los derechos humanos y las garantías individuales nos debe de poner a reflexionar que tenemos que tomar otro tipo de acciones que no sean el actuar de pico, de lengua y de saliva, como lo hace López. La ventaja de López es que tiene el poder absoluto, tiene el ejército de su lado, tiene más de 15 paleros entre funcionarios y además gente pagada. Entonces es un hueso difícil de roer. No está tan fácil cuando en el poder se encuentra un abusivo que no respeta las instituciones ni los derechos humanos. Y la peor gravedad que puede suceder es que los países como Norteamérica no le llaman la atención, la ONU, que es otro organismo internacional, no le llama la atención. Entonces este tipo se ha vuelto un salvaje, un perro rabioso, porque el odio que trae hacia las personas que no piensan como él, más unido a su complejo de inferioridad, de que en las elecciones pasadas perdió y que todavía insiste que le hicieron fraude, lo hace un sujeto con muchas taras patológicas y se convierte en un peligroso elemento en la sociedad mexicana, porque luego utiliza el castigo y la venganza hacia los que considera que le van a parar en el camino. Y ello es muy importante que lo consideremos, que lo analicemos, porque contra el abuso de autoridad, pues no nos queda más que buscar la forma de votar para que no quede ni huella de lo que fue López Obrador. Y todavía más sanguinario se vuelve porque él abusa de los dineros de la nación, abusa de lo que le dan paleros como Slim y como Salinas, quienes están bajo su protección y pueden hacer y deshacer para seguir robando a los mexicanos, no pagar impuestos, tener exenciones de muchos derechos. Y entonces eso lo hace todavía más poderoso porque tiene el control de la telefonía celular, tiene el control de la televisión y además tiene el control de todos los medios secundarios, por llamarlos de otra manera. Y otra cosa también importante es que él monopoliza la comunicación, tiene un ejército de paleros comunicadores a los que los ha hecho ricos, les ha montado plataformas muy importantes. Por ejemplo, el caso de un Epigmenio Barra, un tipo político destripado de Guatemala, que es amigo íntimo y confesor de López, y por esa circunstancia, a no tener López una persona de solvencia moral,
pues se junta con otro sujeto de su calaña, pues entonces lo que está haciendo ese Epigmenio es, es avivar la hoguera del odio y de la venganza de López para querer acabarse a la República antes de que se vaya mucho a su rancho. Y ellos deben de llamarnos a un análisis todavía más exhaustivo de cómo hacer para que López dimita el cargo de presidente de la República, que como todos sabemos, nada más puede ser dimitido ese cargo por traición a la patria y delitos graves del orden común. Y al paso que vamos, López va a hacer un sistema de gobierno de dictadura. El caso, por ejemplo, es el de Laida Sansores, la gobernadora de Tabasco, y de funcionarios de su gabinete, en donde Televisa, según dice Laida, descubrió todas las tranzas de dinero mal habido para las campañas. Y cuando se le pregunta a López en sus marraneras que qué opina, él dice, no, pues yo no estoy enterado, pero son apoyos, eso no es problema. O sea que López ya hizo de este país un país de ocurrencias, un país de caprichos, en donde ya todo es normal según la palabra de López. Y esa forma de desgobernar es lo que debe acelerar de parte de los ciudadanos mexicanos pensantes, que nos unamos en una sola voz y aprovechar la marcha a favor del INE para definitivamente organizarnos y no permitir que López siga como un sátrapa dictador de cuarta, acabando la democracia, que es el derecho de votar y ser votados, porque queda claro que a López no le importa cumplir con su juramento de respetar la Constitución. A López lo que le importa es acabar con la Constitución y acabar con los que él llama sus opositores, porque estamos haciéndole el juego a un loco. Y cuando se trata de un personaje loco como lo fue Nerón, como lo fue Hitler, sangre va a costar en este país, porque luego vienen las venganzas de este López y debemos de sacrificarnos mucho más, porque los abusos de poder, unidos a la situación económica del país y a la delincuencia, que también son aliados de López, va a ser una odisea para poder restablecer el orden constitucional en México, porque para él las instituciones y la Constitución son lo mismo, son nada.